Hoy, en el episodio de Yuri Sin Prudencia, el podcast donde Nayemil hablará sobre temas jurídicos y sociales dentro de la cultura pop, haremos una reseña al famoso experimento de la cárcel de Stanford, que es un conocido estudio psicológico acerca de la influencia de un ambiente extremo, la vida en prisión, en las conductas desarrolladas por el ser humano, dependiente de los roles sociales que desarrollaban. Sin embargo, este experimento se les iría muy pronto de las manos y se canceló en la primera semana. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Los prisioneros guardarán silencio durante las horas de descanso, luego de apagadas las luces, en los horarios de comidas y en toda circunstancia, excepto en el patio de la prisión. Los prisioneros comerán en los horarios de comida y solo en esos momentos. Los prisioneros deben participar de todas las actividades de la prisión. Extracto del reglamento de la prisión del condado de Stanford. Muy buenos días, tardes o noches o la hora en la que estén viendo este podcast. Les habla Nayemil y espero que se encuentren de maravilla. ¿Saben, mi estimada audiencia? Ya que está de moda la Casa de los Famosos, vil parodia de la Casa de los Dibujos, aprovecho para hablarles en esta ocasión de un tema más serio e importante y que es de una suma importancia para comprender varias cosas en nuestra sociedad actual e incluso en algunos reality shows que consumimos popularmente como Big Brother, la Casa de los Famosos precisamente, y algunos otros que están por allí. Dicho tema es el inherente a el experimento de la prisión de Stanford de Philip Zimbardo, por lo que lo vamos a ir abordando en los siguientes aspectos. Antecedentes históricos. Tras la Segunda Guerra Mundial y con la victoria de las fuerzas aliadas sobre las fuerzas del eje, se produjeron entre 1945 y 1946 los famosos juicios de Nuremberg que, por cierto, si quieren un análisis de estos juicios en este canal, déjenme su opinión en la caja de comentarios, pero en fin. En estos juicios se procesó a antiguos líderes nazis por crímenes contra la humanidad. Uno de los aspectos que llamó la atención de todo el proceso fue que muchos de los líderes de esta agrupación, ustedes me entienden, la censura de YouTube, argumentaron en los juicios que cometieron los crímenes porque se limitaban a cumplir órdenes. Por ejemplo, en 1962 fue ejecutado en Israel el oficial Adolf Eichmann por crímenes contra la humanidad. En el juicio que se realizó a esta persona, Eichmann también alegó que lo hizo porque cumplía órdenes únicamente. De acuerdo con Juan Carlos Tormos, en 1961 el psicólogo social y sociólogo a su vez Stanley Milgram, basándose en el caso de Adolf Eichmann, se planteó esta pregunta: ¿acaso Adolf Eichmann y los demás nazis actuaron de ese modo solo porque estaban cumpliendo órdenes? Para responder a esta cuestión, Milgram diseñó un famoso experimento en el que quería comprobar hasta qué punto personas relativamente normales podían cometer actos crueles cuando una autoridad se lo ordenaba. En este experimento, siguiendo las órdenes del experimentador, personas aparentemente normales aplicaban descargas eléctricas a otras personas que se encontraban en una habitación contigua, las cuales respondían con gritos de dolor al recibir las descargas. En realidad, estas personas no estaban recibiendo ninguna descarga y eran actores que estaban colaborando en el experimento. El experimento de la cárcel de Stanford puede responder a la misma pregunta que se hizo en su día Milgram sobre la obediencia a la autoridad o a alguien que se ostente como autoridad, así como otras preguntas tales como ¿hasta qué punto de crueldad pueden llegar ciertas personas a las que se les ha revestido de cierto poder? Cof, cof, Adrián Marcelo, cof, cof, Mariana Echeverría. Los resultados del experimento confirmarían la hipótesis de Milgram.
el reclutamiento. Philip Zimbardo, un profesor de psicología social de la Universidad de Stanford, en California, se preguntó si una persona, entre comillas, buena, podría cambiar su forma de ser según el entorno en el que estuviese. Sacó un aviso ofreciendo $15 diarios a los voluntarios que estuviesen dispuestos a pasar 2 semanas en una prisión falsa. El experimento fue financiado por el gobierno de Estados Unidos, ya que quería entender el origen de los conflictos en su sistema penitenciario. Los participantes en el experimento fueron reclutados mediante un aviso publicado en el diario Stanford Daily. El aviso decía sencillamente: se buscan estudiantes universitarios de sexo masculino para participar de un estudio psicológico sobre la vida en prisión. El pago: $15 al día por 1 o 2 semanas. Fue así que respondieron al aviso 75 hombres jóvenes. Zimbardo y su equipo los entrevistaron a todos individualmente y les realizaron exámenes médicos y test psicológicos, descartando en una primera fase a los que presentaban enfermedades, problemas psicológicos o antecedentes de abuso de sustancias psicotrópicas. Los 24 que demostraron ser los más estables en todos los sentidos fueron retenidos para participar en el estudio. En cada sentido que fuimos capaces de medir reaccionaron en forma normal, explicó el psicólogo. La muestra estaba compuesta entonces por personas sanas y normales, es decir, eran hombres que se dedicaban a ser estudiantes, universitarios, inteligentes. En su mayoría eran de tez clara, de clase media, norteamericanos y canadienses, todos residentes de los alrededores de Palo Alto. Realmente no había entre ellos diferencias significativas en ningún sentido, al menos hasta el inicio del experimento. De acuerdo con Marcelo dos Santos, los 24 estudiantes fueron divididos en 2 grupos, asignándoles aleatoriamente el rol de guardián de la cárcel o prisionero. Los participantes no presenciaron el acto de tomar la decisión. Fue hecho en privado y mediante un procedimiento de selección completamente al azar. Y este procedimiento fue lanzando una moneda. El clásico volado, pues. De este modo, la mitad se convirtió en agentes penitenciarios y la otra en reos. Luego, a los que recibieron el estatus de prisioneros los dejaron regresar a sus casas. Desde un principio se les entregó un instructivo que decía que los prisioneros vivirían confinados mientras que los guardias cumplirían turnos de 8 horas antes de regresar a sus hogares, y se les exigió firmar un contrato y un formulario de conformidad donde declaraban que eximían de toda responsabilidad a Philip Zimbardo, a los experimentadores, a la universidad y al mismísimo gobierno federal norteamericano. Y hay que recordar que el experimento fue motorizado y pagado por el gobierno, y más en específico por la Armada. El experimento. Todo el experimento se configuró para simular una situación carcelaria en un sótano del edificio de psicología de la Universidad de Stanford. Zimbardo y su equipo se esmeraron para que las condiciones fuesen lo más realistamente posibles. Desde el principio, Zimbardo diseñó el experimento para inducir desorientación, despersonalización y desindividualización, es decir, la pérdida de la sensación de individualidad y responsabilidad personal en los prisioneros. A los guardias no se les permitía hacerles daño físico a los reos, pero sí podían controlarlos, arrebatarles su privacidad, dejar que se aburriesen y se frustrasen, retirarles su individualidad, como lo comenté antes, por ejemplo, refiriéndose a ellos solo por sus números de identificación y no por sus nombres, así como la eliminación de todo su poder o control sobre la situación. Se les equipó con porras, gafas de espejo para evitar el contacto visual, así como otros artículos de uniforme. Para que la situación fuese lo más real posible, se reclutó al departamento de policía local para realizar los arrestos de los prisioneros en sus domicilios y acusarlos de robo a mano armada. Después los sometieron a todos en el proceso de fichado.
Les tomaron las huellas, les sacaron fotografías, en fin. A continuación, cada preso fue desnudado de nuevo, revisado y desinfectado con un spray insecticida. El procedimiento fue adoptado luego de examinar una serie de fotos reales obtenidas en una prisión de Texas. Acto seguido se leyó a los futuros prisioneros el reglamento de la prisión, y el mismo decía lo siguiente: los prisioneros guardarán silencio durante las horas de descanso, luego de apagadas las luces, en los horarios de comidas y en toda circunstancia excepto en el patio de la prisión. Los prisioneros comerán en los horarios de comida y solo en esos momentos. Los prisioneros deben participar de todas las actividades de la prisión. Los prisioneros deben mantener sus celdas limpias en todo momento. Las camas estarán siempre hechas y los efectos personales ordenados y organizados. El piso permanecerá limpio. Los prisioneros no pueden mover, estropear, escribir ni dañar paredes, pisos, ventanas, puertas ni ninguna otra propiedad de la prisión. Los prisioneros no pueden encender ni apagar las luces. Los prisioneros se llamarán entre sí solamente por sus números. Los prisioneros se dirigirán a los guardias exclusivamente como señor oficial correccional y al alcaide como señor oficial correccional en jefe. Los prisioneros no pueden referirse a su condición como experimento o simulación. Están sentenciados a prisión hasta que se decrete su libertad bajo palabra. Se autorizará a los prisioneros a utilizar el sanitario durante 5 minutos. Los prisioneros no podrán volver a él hasta pasada 1 hora desde su último uso. Fumar es un privilegio. El hábito de fumar solo se autorizará después de las comidas y a discreción de los guardias. Los prisioneros no pueden fumar en sus celdas. Toda violación a esta norma se castigará con la revocación del privilegio de fumar. El correo es un privilegio. Toda carta que entre o salga de la prisión será inspeccionada y censurada. Las visitas son un privilegio. Los prisioneros autorizados a recibir visitas solo pueden ver al visitante en la puerta del patio. Las visitas serán supervisadas por un guardia, quien podrá terminar la visita a su albedrío. Cuando los prisioneros estén en sus celdas, deberán ponerse de pie toda vez que se hagan presentes el alcaide o el superintendente de la prisión y esperarán a que se les ordene sentarse y reanudar sus actividades. Los prisioneros tienen que obedecer las órdenes impartidas por los guardias en todo momento. Las órdenes de los guardias tienen jerarquía superior a la de cualquier orden escrita. Las órdenes del alcaide tienen prioridad por sobre las de los guardias. Las órdenes del superintendente tienen la prioridad sobre todas las anteriores. Los prisioneros obligatoriamente denunciarán ante los guardias cualquier violación a las normas y, por último, la violación de cualquiera de estas normas será castigada. Luego de leído el reglamento, un guardia dijo a los prisioneros: los prisioneros forman parte de la comunidad correccional. A fin de mantener esta comunidad organizada, deberán obedecer las siguientes reglas, a lo que siguió una segunda lectura de la normativa antes citada. A continuación, comenzó el proceso de desindividualización como tal, ya que cuando los prisioneros llegaron a la cárcel, se les desnudó completamente, se les despiojó, se les retiraron todos sus objetos personales y se les dieron uniformes carcelarios idénticos e incómodos. Y apenas estaba comenzando el experimento, los guardias empezaron a mostrar conductas abusivas que al poco tiempo se convirtieron en sádicas. Y si bien habían recibido instrucciones de no dañar físicamente a los presos, llevaron a cabo todo tipo de violencia psicológica. Es decir, los guardias se metieron en sus papeles y comenzaron a tratar a los prisioneros con desdén, menospreciándolos y obligándolos a obedecer reglas y órdenes mezquinas.
También les mandaban hacer tareas aburridas e inútiles. En resumen, los deshumanizaron. Al final, algunos de los castigos aplicados fueron casi brutales, como hacer que los prisioneros utilizasen cubos como letrinas que no se les permitían vaciar, forzarlos a permanecer desnudos, a que durmiesen sobre suelos de cemento, así como a encerrarlos en armarios oscuros. Los guardianes aumentaron considerablemente su nivel de violencia sobre los prisioneros, obligándolos a limpiar los retretes con las manos desnudas y aumentando la duración de las sesiones de ejercicios físicos, lagartijas y saltos de rana a varias horas cada vez. Zimbardo invitó entonces a un sacerdote católico que había sido capellán de una prisión para que evaluara qué tan realista era la simulación de Stanford. El capellán habló uno por uno con cada prisionero. Para sorpresa de Zimbardo, ninguno de ellos se presentó por su apellido sino por su número. Luego de conversar, el cura les preguntó: «Hijo, ¿qué estás haciendo para salir de aquí?». Ante la confusión de los presos, les explicaba que la única forma de salir de prisión no era portándose mal, sino con la ayuda de un abogado, y se ofrecía a contactar a los padres del preso con un defensor capacitado. ¿Y qué hay de los prisioneros? Ellos también se adaptaron a sus nuevos roles de prisioneros con rapidez y con comportamientos acorde. Mostraban gran interés por las reglas de la cárcel ya antes leídas, se chivaban de otros compañeros para conseguir la aprobación de los guardias porque dependían mucho de ellos, y se volvieron más y más sumisos ante sus poderosos guardias. El primer día en que llegaron era una pequeña prisión instalada en un sótano con celda falsa. El segundo día ya era una verdadera prisión creada en la mente de cada prisionero, cada guardia y también del personal, contó Zimbardo a la BBC en 2011 cuando se cumplieron 40 años desde su famoso experimento. Varios de los presos empezaron a mostrar desórdenes emocionales. Lo más efectivo que hicieron los guardias fue simplemente interrumpir nuestro sueño, que es una técnica conocida de tortura, le contó a la BBC en el año 2011 Clam Rainsy, quien era uno de los prisioneros. Es importante mencionar que al principio, los prisioneros se rebelaban o intentaban defenderse de los guardias. 3 se quebraron emocionalmente, es decir, el 33% del total. Otro desarrolló una erupción psicosomática que obligó a otorgarle la libertad condicional. Pero la mayoría se adaptó a las circunstancias, intentando ser buenos prisioneros y obedeciendo el más absurdo capricho de los guardias. Uno de ellos recibió el sobrenombre de El Sargento por su modo absolutamente militar de cumplir las órdenes. Pero hacia el final del estudio, los prisioneros se habían desintegrado como grupo y como individuos. Los guardias, por lo tanto, gozaban del absoluto control de la prisión y contaban con la obediencia ciega de los internos. Sin embargo, solo unos de los pocos estudiantes abandonaron el estudio. Dave Eschleman, uno de los jóvenes que hizo de guardia, recuerda que tomó el experimento como una especie de juego actoral. Esto suena muy familiar, ¿verdad? Y citando a Dave, comenta lo siguiente: «Después del primer día noté que no pasaba nada. Fue un poco aburrido, así que tomé la decisión de interpretar el papel de un guardia de prisión muy cruel», reveló. El llamado experimento de la cárcel de Stanford llegó a niveles tan perversos que debió suspenderse menos de una semana después de comenzar. En total duró 6 días porque Christina Maslowitz, una reciente doctorada de Stanford, que más tarde se convirtió en una eminente psicóloga por méritos propios, además de casarse con Zimbardo, visitó el plató y se quedó horrorizada por lo que vio. La tortura y otras críticas sobre este experimento. El experimento de la prisión de Stanford, que se llevó a cabo del 15 al 21 de agosto de 1971 en el sótano de Jordan Hall, se propuso examinar los efectos psicológicos de la autoridad y la impotencia en un entorno carcelario.
El estudio, dirigido por el profesor de psicología Philip Zimbardo, reclutó a estudiantes de Stanford mediante un anuncio en un periódico local, ya que se seleccionaron cuidadosamente a 24 estudiantes y se les asignó aleatoriamente a grupos de prisioneros y guardias. El experimento, que estaba previsto que durara 1 o 2 semanas, tendría que terminarse al 6º día, puesto que se descontroló la situación cuando los prisioneros se vieron obligados a soportar abusos crueles y deshumanizantes a manos de sus compañeros. El experimento demostró, en palabras del Dr. Zimbardo, cómo los estudiantes universitarios comunes podían hacer cosas terribles. Zimbardo, con este experimento, llegó a la conclusión de que personas normales revestidas de cierto poder y con unas condiciones ambientales determinadas pueden cambiar de actitud y convertirse en personas sin escrúpulos y crueles. A pesar de lo popular y novedoso que fue en su momento, este experimento muestra ciertos problemas de validez científica, por lo que es muy difícil extrapolar sus resultados a la vida real. Y cabe señalar que la muestra de sujetos fue muy pequeña y no es lo suficientemente representativa para que sus resultados se puedan generalizar al resto de la población, por lo que existe la probabilidad de que los sujetos en el experimento, debido a la presión de lo que se esperaba de ellos, hayan adoptado los roles típicos de la situación. Es decir, por ejemplo, los guardias actuarían de manera cruel porque la situación ambiental lo requería, pero eso sí, esto para nada justifica el actuar nefasto de dichas personas. Por otro lado, hay quienes consideran que al haber intervenido Zimbardo en el experimento cumpliendo el rol de superintendente de la prisión, sus expectativas pudieron haber influido en los resultados y es probable que haya llegado a unas conclusiones sesgadas. Resultan interesantes las críticas que realizó a este experimento el filósofo y psicólogo social de la Escuela de Frankfurt, Erich Fromm, el cual afirmó que las personalidades de los individuos fueron lo que determinaron las conductas en que estos se mostrarían en la prisión y no al revés, y para ello utilizó ejemplos de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, que fue lo que comentamos al principio de este podcast. Otra crítica de Fromm fue afirmar que los test psicológicos que se realizaron antes del experimento no podían predecir las conductas sádicas que mostraron los guardias en la prisión. Evidentemente, el experimento recibió muchas críticas morales y éticas, ya que jugaron con las emociones de los sujetos como si no fueran humanos, pero en su defensa, para Zimbardo, al final de cuentas, el experimento sí logró demostrar lo que quería: el efecto Lucifer, que explica cómo es que la sociedad te puede convertir en una persona muy mala en cuanto a conductas, el in-group y out-group, que tiene mucho que ver con el sentido de pertenencia a algún grupo, y cómo esa pertenencia te moldea para estar dentro de ese grupo, poniéndote en un rol que define cómo te vas a ir comportando dentro de la sociedad, aunque claro, se estaría vulnerando demasiado la integridad de las personas, así como su salud mental, por lo que este fue un experimento que se quedará en la historia para seguir siendo analizado y explorado por la gente a la que le interese. Eso sí, es importante recordar que aunque hoy en día, en teoría, ya no se permitiría hacer un experimento de ese tipo, ya que diversos sectores de la sociedad son más conscientes en general en cuanto a los derechos humanos y la ética, en la práctica se siguen cometiendo atrocidades, como lo que ha sido en Abu Ghraib, la cárcel iraquí en la cual varios soldados norteamericanos perpetraron todo tipo de torturas a los presos de guerra, pero eso es tema para otro video. Por ello, es importante mencionar brevemente, en conclusión, en cuanto al tema de la prevención de la tortura, al Protocolo de Estambul, como un manual para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Aprobado por la ONU en 1999, este documento proporciona el primer conjunto de directrices reconocido internacionalmente para los médicos y abogados sobre cómo determinar si una persona ha sido torturada y cómo documentar los síntomas, por lo que la documentación puede servir como prueba válida e independiente ante un tribunal. El Protocolo de Estambul se ha convertido en un instrumento crucial en el esfuerzo global para acabar con la impunidad de los responsables.
Y si bien el Protocolo de Estambul es un documento no vinculante, el derecho internacional obliga a los gobiernos a investigar y documentar casos de tortura y otras formas de malos tratos, así como darles un castigo a los responsables de una manera integral, eficaz, rápida e imparcial. Por ello, el Protocolo de Estambul es una herramienta para hacer este tipo de cuestiones. Por último, brevemente comentó en cuanto al legado cultural de esta situación, que este experimento causó tanto shock que se hicieron 3 películas, una alemana en 2001 y 2 de Hollywood en 2010 y 2015, además de innumerables libros y artículos. Mi estimada audiencia, espero que este podcast haya sido de su interés. De hecho, lo conocí porque en clase de Derecho Penal hace años, para hacer precisa teoría de la ley penal y del delito, nos dejaron de tarea que analizáramos la película Das Experiment, que fue de hecho una de las películas que se hicieron basada precisamente en este experimento. Y es una película que, por cierto, recomiendo muchísimo. Pero en fin, si este podcast fue de su interés, les agradecería muchísimo que me apoyen con sus pulgares arriba, que comenten, que compartan este material con todos sus contactos en sus redes sociales. Y ya que andamos en esas, síganme en mis propias redes sociales que van a aparecer en pantalla en estos momentos. Les agradeceré mucho si se hacen miembros de este canal o si se suscriben al mismo, ya que me apoyarían mucho para seguir creando más contenido como este. Esperando que este video haya sido de su interés. Les agradezco muchísimo su apoyo.